Continuando con la jornada esta de charla debate, vamos a seguir con el relato de una experiencia. A Mario López le vamos a dar la palabra si nos cuenta su experiencia. Él viene de Metán y es de la Comisión de Derechos Humanos. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. Voy a comenzar por presentarme para que más o menos tengan idea quién soy. En realidad, yo soy Mario López, soy un sobreviviente del horror, digamos. De alguna manera, uno se explica por qué ha sobrevivido. Yo tengo 58 años y tuve 8 años preso en aquella época. Yo de joven vivía en Metán y empecé la militancia en el PRTER. ¿Qué era el PRTER? Era una organización política militar. El PRTER era el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el ERP era el Ejército Revolucionario del Pueblo. Esa era un partido y un ejército, o que intentaba ser un ejército. Bueno, esto nace en la década del 60, en la dictadura militar de Onganía, va tomando forma esta organización. Yo era muy joven en Metán cuando conozco esta organización, conozco a compañeros y voy conociendo la propuesta y los lineamientos de esa organización. Nosotros en Metán, casi todos la edad que teníamos, 15, 16 años, trabajábamos durante el día y comenzamos a estudiar perito mercantil a la noche, en mi caso con mi hermano mayor, y bueno, desde ahí mismo, desde el colegio, donde íbamos a estudiar, y también se forman grupos de chicas y chicos de la misma edad nuestra, ya en esa época, en el 71, 72, con aspiraciones a conocer, y a partir del conocimiento, de agruparnos, de ir ya en esa época, en el 72 había la perspectiva de las elecciones, y entonces eso avivaba mucho a la posibilidad de las libertades. Digamos, nosotros nos movía mucho la cuestión de la libertad, porque, bueno, nosotros vivíamos en un lugar, en un marco de la sociedad que era muy restringía permanentemente, con muchas cosas nos restringía, no solamente en el plano económico, sino también en el social, en el cultural. Estaba muy restringida la libertad para andar en determinada hora a la noche, tampoco se podía fácilmente expresar las ideas, digamos. Nosotros ya estábamos considerando que teníamos ideas distintas, sobre todo en las aulas se daban discusiones con profesores, ahí en Metán, donde a veces eran acaloradas las posiciones, por ejemplo, en lo que hace la historia mundial, la historia argentina. Había compañeros que se desenvolvían más y discutían más fuertemente con los profesores, y entonces yo puedo decir que en esa época el debate, digamos, por ahí con un poco de forcé, porque uno se tenía que cuidar de lo que decía, porque uno presumía un peligro, digamos, de expresar plenamente su idea, pero los debates se daban ahí en los claustros, no se podía en ningún otro lugar. Es decir, a veces el profesor se enojaba mucho porque no estaba de acuerdo con algunas posiciones, y por ahí a nosotros nos representaba eso un problema, porque podíamos correr riesgo en la calle, digamos. Pero bueno, nosotros seguíamos, digamos, buscando formas de organización, de estudiar nosotros mismos más, de tomar más conocimiento, digamos, de todas las cosas, y bueno, se formaban por ahí reuniones
que aparentaban, digamos, lo que era en esa época, la juntada de chicos, los bailes en las casas, que eran, digamos, cada uno llevaba una gaseosa, las chicas llevaban algo para comer y se armaba ahí, y nosotros por ahí aparentábamos eso para estudiar, para juntarnos, para poder estudiar, reunirnos. Entonces, bueno, esas cosas pasaban en esa época. Nosotros pronto vamos ubicándonos y organizándonos y la idea de ir a los barrios, o sea, de ir a los barrios empezó a tomar cuerpo. Entonces íbamos grupos a un barrio, otro grupo a otro barrio. Una de las cosas que hacíamos era alfabetizar, porque en aquella época había mucha gente que no sabía leer ni escribir, había llegado a primer grado, segundo grado, algunos no habían ido nunca a la escuela. Entonces había compañeros que se daban, digamos, tenían un poco más de conocimiento y podían llevar a cabo esa tarea y iban casa por casa. Si esa cosa se la hacía casa por casa, se iba a los lugares y que había predisposición para aprender y los compañeros iban casa por casa. Nosotros tratábamos de hacer algo tipo asamblea en alguna casa, pero todo, digamos, en el sentido de hacer una cosa social. Cuando llega la democracia, digamos, en el 73 llegan las elecciones, surge la democracia, digamos, por todas las luchas populares que se venían dando. Ya había de hacía unos años, había enfrentamientos armados, había lucha armada, digamos, y se discutía mucho en esa época, la cuestión de la violencia como forma de cambiar la sociedad, de cambiar, digamos, lo que se vivía, mucha pobreza, mucha exclusión, Entonces, bueno, era una de las formas que en muchas partes del país y en Metán también llevamos adelante esa discusión de que si eso era una opción fuera, que se podía. Y bueno, en realidad, digamos, llegan las elecciones, llega la democracia. Nosotros festejamos mucho eso, se suman cantidades de chicas y chicos a una y otra organización, porque estaba la Juventud Peronista, que era también muy masiva. Ahí se juntaban muchos chicos y chicas a manifestarse y a manifestar la alegría de lo que era esto de las libertades, digamos, que iba a representar la democracia. Pero bueno, eso en Metán por lo menos, la democracia debe haber sido esos festejos que hicimos, digamos, más de la cuestión, yo recuerdo más de la cuestión de la alegría de nosotros de que se fueron los militares. Y entonces en las escuelas, en los colegios ya nosotros planteábamos más la cosa abiertamente, digamos, porque nos sentíamos libres, pero en los hechos no sucedía, digamos, porque por lo menos en esta parte del país no se puso en práctica lo que es una democracia. Se continuó con formas de vigilancia sobre nosotros. Por ejemplo, nosotros pronto nos dimos cuenta en el 73 que éramos vigilados, que había, digamos, tipos que, como este que ha sido condenado, del Valle, ha sido condenado el año pasado, que era en esa época de inspector de tránsito. Él ya nos estaba vigilando, tomando nota. Entonces, ¿cómo era eso? Nosotros andábamos 3 o 4 compañeros en un barrio y ya nos dábamos cuenta que andaba él por ahí pasando, nos veía. Entonces, como por ejemplo, se decía que se lo tenía marcado a alguno, entonces a los más viejos, ahí en Metán, que era Tuqui Velázquez, que era el profesor de su patrón, bueno, que eran los más de los 60 que andaban ellos trabajando, haciendo conciencia, así muy clandestinamente. Pero ya en la democracia, abiertamente, nos veían juntos y ya el nuevo junto que se veía con eso ya estaba marcado también. Entonces nosotros empezamos a darnos cuenta de que no había libertad, de que era todo mentira, que por lo menos en ese lugar, en Metán, no había libertad. Entonces, en los mismos colegios nosotros nos abocamos a dar la discusión fuertemente, inclusive hacemos una campaña empezamos a organizar una campaña para conseguir la sede de la Universidad Estatal de Salta en Metán.
y bueno, vamos colegio por colegio, aula por aula, nosotros vamos a hablar con los chicos que pedíamos eso porque se terminaba el secundario y cantidad no podían salir de Metán y estudiar en ningún otro lado, por la cuestión económica. Entonces, a eso da un resultado que hay una movilización, una manifestación tan grande que ni nosotros la esperábamos, nos sobrepasa. Eran cuadras y cuadras que se suman todos los colegios, todos los chicos se suman y volvemos al colegio, ya que estaba el edificio, el Colegio Nacional, y se hace el acto. En ese acto hablan algunos compañeros y habla Villanueva, Antonio Villanueva, que ya era conocido Antonio Villanueva, estuvo preso y salió el 25 de mayo. Con la dictadura Lanús ya estuvo preso. Entonces ahí se da un debate muy fuerte y con la presencia de, que yo no me acuerdo, una profesora que se molestó mucho porque fue a hablar este compañero que no pertenecía al claustro. Entonces ella tomó la palabra y se opuso totalmente a lo que habíamos hecho, esa manifestación, y a lo que estábamos hablando, que esto nos iba a llevar a cuestiones así, digamos, que íbamos a lamentar y esas cosas, digamos. O sea que ese tipo de cosas lo veíamos casi todos los días, tanto en las noches como en las clases, bueno. Pero bueno, nosotros cada vez nos abríamos más a hacer todo el trabajo social en los barrios. Digamos, ya, por ejemplo, teníamos centros barriales, le denominamos, que se reunían en la casa de alguna vecina que ponía la casa para reuniones. Entonces ahí se decidían, por ejemplo, limpiar las calles, porque la municipalidad no daba en eso ninguna respuesta. Entonces íbamos nosotros todos con los camiones, como no nos traían el ripio, íbamos nosotros sábado y domingo, le exigíamos los camiones, íbamos a cargar el ripio al río y traíamos con los vecinos también y todos los chicos y todos nosotros y enripiábamos las calles, las principales, las que íbamos poniendo, las íbamos enripiando. O sea, esas maneras, digamos, de nosotros empezaban a ser muy vistas, digamos, empezaban a ver y además ya empezamos a vernos señalados nosotros. Por ejemplo, el tema de que nosotros no podíamos expresarnos, hacía que vamos a hacer propaganda mural de noche. Lo organizamos de noche, en determinada hora que no había nadie, 1 a la mañana, 2, hacíamos las pintadas. Con eso lo veníamos haciendo casi siempre, cuidándonos mucho, haciendo mucho de que todo control, alguien en bicicleta andaba, después, más tarde, viendo si había dejado una seña el compañero en la casa de que ya estaba en la casa, que no lo habían agarrado, esas cosas eran las prácticas. Y en una de esas situaciones, por ejemplo, ya en esa época, ya pasa el 73, viene el 74, en Metán, ya hay compañeros que se van yendo de Metán, se van yendo, en ese caso yo también, en una pintada de esa me toman preso, detenido, en Metán. Yo soy preso, y me detienen, yo todavía era menor, 7 años tenía. Entonces, cuando yo salgo en libertad ya me voy de Metán porque ya era evidente que no podía estar más porque ya estaba totalmente ya marcado, entonces ya me alejo de Metán, voy a Jujuy. Digamos que lo que yo un poco quiero pintar es, digamos, cómo nosotros en esa situación social que vivíamos nos hemos desarrollado y perteneciendo, digamos, a una organización política militar, en el caso mío y muchos otros compañeros y compañeras del lugar, hemos sido perseguidos fundamentalmente por la idea, digamos, porque pensábamos distinto. Y lo que se vino después, evidentemente, fue mucho más fuerte porque evidentemente ya había un plan, de apenas terminada la dictadura, ya había un plan para volver a implementarlo más adelante, que es lo que se vino, digamos, y con la excusa de combatir la guerrilla, se llegó, digamos, a una generación y bueno, todo lo que ya se sabe, digamos, que ocurrió. Bueno, en mi caso, digamos, ellos también intentaron, digamos, a todos los militantes que estuvieron detenidos, que ellos los tenían prisioneros, intentaron destruirlos mentalmente, psicológicamente, en las cárceles, en los campos,
Y bueno, en mi caso, y muchos, sé de muchos compañeros que no lo pudieron lograr, digamos. Cuando salimos,